Hola a todos. A continuación, quiero hablarles de la forma como nosotros realizamos la adaptación de la clínica de falla cardíaca durante el tiempo de la pandemia. Mi nombre es Gina González Robledo y coordino la clínica de falla cardíaca de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estos son los conflictos de interés para esta presentación. Y lo primero que quiero recordarles es que todas las sociedades científicas en cardiología ya se han pronunciado desde varios años atrás con relación a la necesidad del tratamiento de los pacientes de alto riesgo con insuficiencia cardíaca en grupos multidisciplinarios conformados por diferentes estancias y diferentes momentos de la continuidad asistencial de estos pacientes. Y es así como para las guías, por ejemplo, europeas de cardiología, así como para las guías colombianas, parte de todo ese continuo de tratamiento tiene esencialmente la función de reducir la mortalidad de los pacientes, reducir las rehospitalizaciones y mejorar la calidad de vida. Y todo esto se logra a partir de diferentes pasos en esa cadena asistencial. Uno de ellos es la atención temprana a la descompensación del paciente con falla cardíaca, el manejo utilizando las guías de práctica clínica muy adherido a la evidencia, la posibilidad de tener un seguimiento estructurado que ofrezca al paciente un empoderamiento para él y su familia y, por supuesto, la continuidad asistencial, la cual nos dice que en función de las necesidades del paciente debemos tener alternativas para poder suplir sus necesidades de acuerdo a la complejidad que manejen nuestros diferentes centros. En caso de que no las tengamos, debemos también tener las posibilidades de derivación de esos pacientes. Y en la época de COVID-19, para nuestros pacientes con falla cardíaca, uno de los principales retos es enfrentar las comorbilidades. Las comorbilidades en falla cardíaca tienen una interferencia muy grande en el pronóstico y la rehospitalización, pero también interfieren con el diagnóstico por solapamiento de síntomas y de signos. Hay empeoramiento de los síntomas y empeoramiento consiguiente de la calidad de vida, y la mortalidad y las rehospitalizaciones también son peores en función de cuán pluripatológico sea nuestro paciente. Es importante reconocer que el tratamiento de comorbilidades puede afectar la falla cardíaca, que puede haber interacción farmacológica no necesariamente positiva, y que la mayoría de los pacientes con comorbilidades son excluidos de muchos ensayos clínicos, lo cual constituye una limitante muy importante, sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos a un cambio en el canal de comunicación como ha sido este que enfrentamos durante la pandemia. Algo muy importante es que ya desde datos que han sido derivados de ensayos clínicos y también de revisiones sistemáticas, se reconoce el papel de las clínicas de falla cardíaca lideradas por enfermería como uno de los pilares más importantes en el tratamiento de estos pacientes crónicos. Y las enfermeras, en el caso de nuestra clínica de falla cardíaca de Fundación Santa Fe, también derivado de un modelo internacional europeo, centran su intervención en 4 pilares. Uno es la intervención intrahospitalaria, otro es la consulta posalta temprana, el seguimiento clínico estructurado y también las transiciones avanzadas. Lógicamente, todos los personajes y protagonistas que hacemos parte del equipo médico participamos en estas diversas instancias, pero es la enfermera entrenada en insuficiencia cardíaca quien lidera el proceso, lo ejecuta y es la veedora permanente de que estas intervenciones se puedan realizar de una manera correcta. Ahora entonces enfrentamos un cambio en el canal de comunicación y voy a describirles cómo nosotros adaptamos exactamente nuestro protocolo y todas las actividades que tenemos en estos diferentes pilares a un cambio de comunicación en un canal que implicara algunas personas de atención primaria, poder utilizar atención en domicilio, poder cambiar nuestro canal de comunicación a un canal electrónico que puede ser telefónico o informático, como lo vamos a ver, y utilizando todos estos diferentes recursos, definitivamente pudimos dar continuidad a esa atención con alta calidad que brindamos a los pacientes de alto riesgo. Entonces, el enfoque principal que tenemos es muy fácil de comprender si podemos verlo desde la perspectiva de un primer ingreso hospitalario, por ejemplo, un modelo del paciente que llega con un debut de insuficiencia cardíaca a hospitalizarse. Entonces, en la parte del ingreso es fundamental poder establecer la etiología, tratar correctamente la descompensación, iniciar la prescripción de los fármacos modificadores de enfermedad, de las comorbilidades y empezar ese proceso de empoderamiento del paciente crónico.
Antes del alta hospitalaria, la enfermera se ocupa de hacer una planificación que garantice que realmente en ese paciente hay una cantidad de intervenciones programadas que van a ser protocolizadas y diseñadas acorde a la intensidad que este paciente necesite, que no siempre va a ser la misma en todos los pacientes. Y una vez programada esa forma del seguimiento al alta, se hace una consulta temprana posalta que está principalmente enfocada a encontrar las descompensaciones tempranas en fase vulnerable que son altamente frecuentes y que además tienen una correlación con peores desenlaces en cuanto a morbilidad y mortalidad, tanto de causa cardiovascular como no cardiovascular. También en esta consulta posalta temprana podemos detectar errores, bien sea en la toma de los medicamentos o errores incluso en la prescripción, que también pues son situaciones frecuentemente encontradas. En el seguimiento a futuro, entonces ya hacemos el diseño protocolizado de unas visitas de titulación, de educación, en el momento de la rehabilitación y si necesitamos la coordinación con otros servicios en cuanto a las comorbilidades. Esta consulta posalta temprana es muy importante porque ya desde hace muchos años se conoce que los pacientes en esta fase vulnerable tienen una alta potencialidad de mortalidad cuando especialmente no tienen ningún control y ningún contacto con personal de salud. Entonces, estos pacientes, como pueden ver ustedes en las barras, van a estar limitados a si tienen una visita por algún tipo de atención en salud desde la atención primaria, mejora un poco la supervivencia si es un grupo cardiológico el que puede atenderlo o si es un grupo multidisciplinario, casi puede reducir a la mitad la posibilidad de tener una complicación mortal en esta posalta temprana comparado con los pacientes que no tienen esta posibilidad. ¿Y qué es el periodo transicional o esa fase vulnerable? Es una fase en la que el paciente se convierte de un paciente agudo a un paciente crónico. También pues se ha relacionado con muchos aspectos fisiológicos, fisiopatológicos, interacciones medicamentosas, el mismo desacondicionamiento físico que se vive tras un ingreso hospitalario y condicionantes también psicológicos, la depresión y ansiedad que genera tener un nuevo diagnóstico de una enfermedad grave. Pero algo muy importante dentro de esta identificación de la fase transicional es que tenemos una posibilidad de riesgo evitable. En falla cardíaca, como ven ustedes en esta gráfica, hay un comportamiento bimodal de la mortalidad y de los reingresos. Y en esta fase transicional hay un espectro de cosas que nosotros podemos hacer. Ya en la fase de fin de vida, los riesgos generalmente no son evitables, entonces por eso los modelos de atención de pacientes crónicos han migrado de los modelos tradicionales a los modelos transicionales que hacen mucho énfasis en esta posalta temprana del paciente. Y es aquí como podemos ver una serie de intervenciones a través de una primera lista de chequeo que quiero que tengan presente, en la cual podemos encontrar la mayoría de debilidades que estos pacientes pueden tener y tratar de mitigar los riesgos de una nueva hospitalización, de abandonos de tratamiento y de empeoramiento general de esos pacientes. Algo que también es muy importante precisar en falla cardíaca y que nos ha enseñado de forma importante la pandemia es que cada ingreso hospitalario refleja más que nunca un empeoramiento de la enfermedad, refleja progresión de la misma, refleja un momento vulnerable, pero también es una oportunidad para reorientar el diagnóstico, para empezar nuevas terapias, para afianzar en los pacientes las intervenciones educativas. Y ahora que hemos tenido que optimizar los recursos en función de todas las olas que hemos tenido con el COVID-19, nuestros pacientes crónicos han tenido realmente unos golpes muy bajos en cuanto a la calidad de vida, la movilidad y la mortalidad. Es así como se hizo entonces tan importante poder establecer este cambio en adaptar toda la parte asistencial a una parte virtual o mixta, como vamos a ver ahora, para poder dar continuidad a esa calidad asistencial de los pacientes crónicos, especialmente con falla cardíaca. Entonces, estas son algunas de las ventajas y limitaciones de las teleconsultas. Una de las ventajas indudablemente tiene que ver con la reducción del riesgo de contagio, tanto para los pacientes como para los médicos, minimizar las listas de espera, poder optimizar y priorizar los pacientes que más lo necesitan y sobre todo facilitar la organización de todos los circuitos asistenciales que pues han tenido que ser desplazadas por la emergencia. Sin embargo, las dificultades más frecuentes que nosotros encontramos, especialmente en nuestra
nuestros pacientes es que la gran mayoría son adultos mayores con trastornos sensoriales, que difícilmente escuchan bien, oyen bien, que pueden tener un bajo contacto con la tecnología, muchas veces no tienen cuidadores competentes que puedan facilitar estos procesos y pues ante la imposibilidad de una exploración física o de realizar algunos exámenes, como por ejemplo los ecocardiogramas, que no pueden realizarse pues en domicilio de pacientes, también podemos tener una pérdida de ciertos elementos que nos permiten tomar decisiones, pero asimismo ha constituido una herramienta fundamental porque nos permite poder encontrar y puntualizar cuáles son los aspectos más importantes para citar los pacientes y poder hacer un contexto mixto, asistencial y presencial. Los formatos de consulta telemática pueden ser la consulta telefónica, que es ampliamente utilizada en falla cardíaca. Nosotros empezamos a hacerlo desde el inicio de nuestra clínica de falla cardíaca y es un elemento realmente indispensable porque nos permite tener un medio de comunicación que es sencillo, que es amigable, que es accesible, que es barato. Tiene algunas limitaciones y es especialmente esa pérdida en la comunicación no verbal, a veces hay dificultades en la identificación de los pacientes, pero es una estrategia que siempre ha estado presente y que sigue siendo una de las más potentes. La videollamada la instauramos también muy tempranamente al inicio de la pandemia. Tenemos algunas limitaciones, sobre todo en cuanto a la disponibilidad que tienen algunos pacientes y la utilización de este tipo de recursos, pero eso se ha ido mitigando a lo largo de la práctica y también nuestros pacientes, aun siendo muy mayores, ya están bastante involucrados con esta tecnología y podemos lograrlo en la gran mayoría de los casos. Tiene la ventaja de generar un poco más de cercanía y de alguna manera nos da a nosotros la posibilidad de tener un poco más de visualización del paciente para hacernos una idea clínica, si bien es muy impersonal y no muy precisa, pero para hacernos una idea de qué pacientes debemos citar realmente a una consulta presencial. En otros entornos se usa también una consulta telemática que pues está mediada, por así decirlo, por otro médico. Entonces, es por ejemplo la posibilidad de potenciar la evaluación y la toma de decisiones de un cardiólogo a través de un médico de familia o de un médico general que se encuentra en un contacto más cercano con el paciente. En el caso nuestro también hemos tenido la posibilidad de utilizar este recurso a través de la hospitalización en domicilio, en la cual tenemos unos colegas médicos generales que se desplazan hasta las casas de los pacientes y son capaces de transmitirnos pues información clínica muy fiel. Para todas estas estrategias necesitamos realmente tener una gestión clínica organizada y algo muy importante es definir los diferentes roles y momentos en los que las personas van a tener comunicación con el paciente. Entonces habrá una parte de la que puede ocuparse enfermería, donde recoge algunos datos clínicos del paciente, puede ayudarnos a orientar la priorización, también identificación del cuidador competente y las diferentes debilidades a tratar en esa consulta. En la consulta del cardiólogo es muy importante también tener unas pautas como una especie de guión de cómo debe ser la consulta de tal manera que esto reduzca la variabilidad de las intervenciones y que todos los cardiólogos, con independencia de quién sea el que esté ejecutando la acción, pueda realizarlo con alta calidad, registrando los datos clínicos y paraclínicos que son necesarios para ello. Puede hacerse consulta telefónica, videollamada o telemedicina con las 3 modalidades que les dije anteriormente. Para nosotros, pues ha sido muy importante el teléfono y sobre todo la videollamada a través de Teams. También hay que hacer un enlace entre esta parte clínica y la prescripción tanto de medicamentos como de pruebas complementarias que nosotros hagamos con un eslabón administrativo que sea capaz de ayudarle al paciente a gestionar todas estas pruebas, a gestionar las citas y también pues poder registrar toda la actividad. Este es un ejemplo y todas estas gráficas de las últimas diapositivas que les muestro hacen parte de un consenso español que salió publicado el año pasado, donde recogen todas las recomendaciones de su experiencia inicial, que realmente son fabulosas porque cuando estamos empezando a hacer esta adaptabilidad, necesitamos una especie de pautas que sean muy concretas. Entonces, por ejemplo, ellos para insuficiencia cardíaca, entonces nos dicen, usted debe preguntarle sobre la clase funcional, si ha necesitado régimen flexible de diuréticos, si ha tenido cambios en el peso, si ha tenido alteraciones en sus biomedidas. Y también nos ponen otros cuadros de cuándo ese paciente
debemos citarlo a una consulta presencial. Entonces, parte de nuestro protocolo debe contener cuáles son los signos de alarma para derivar el paciente y esto puede identificarlo tanto el médico como la enfermera. Y algo muy importante en el momento antes del alta hospitalaria, que ya lo habíamos aprendido antes, pero que ahora nos obsesionamos con ello, es el estado de congestión en el momento de la salida. Está comprobado y ya para resultados como este registro europeo que enrola cerca de 8.000 pacientes de clínicas de falla cardíaca de toda Europa, nos dice que hay una relación directa entre la mortalidad y los pacientes con congestión al alta, como pueden verlo ustedes en estas gráficas. Entonces, un paciente que se va hinchado reingresará y un paciente que tiene ingresos recurrentes empeorará su pronóstico y entre más ingrese, más se muere esta población. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar? Entonces, ya estando en un ámbito de la consulta con alguna de las modalidades, tenemos que utilizar pues la optimización del tratamiento farmacológico dirigido a la etiología, que sea muy importante la atención a las comorbilidades. Nuestros pacientes son muy longevos y pluripatológicos y eso exige el concurso de otras especialidades también. Y establecer listas de chequeo siempre que haya un nuevo ingreso hospitalario, tratando de identificar si la medicación es correcta, si estamos siguiendo las guías basadas en la evidencia, si hay problemas de adherencia terapéutica a fármacos o a la intervención no farmacológica, las medidas higiénico-dietéticas, o si por el contrario hay descompensación de otra patología que nos ha llevado a la descompensación de falla cardíaca o procesos infecciosos, dentro de ellos pues la misma infección derivada de SARS-CoV-2. De cara al paciente, el bloque educativo es fundamental y nosotros también hemos podido lograr incluso esa educación intrahospitalaria que hemos dado siempre desde el inicio de la clínica de falla, aún en los pacientes en aislamiento, a través de diferentes recursos móviles como iPads que disponían los pacientes allí en la zona de aislamiento, conectados además con sus familiares en satélite, pues al mismo tiempo desde sus casas y desde otros entornos, pudiendo recibir esta información incluso desde el momento hospitalario, lo cual pues es una ayuda incuestionable, sobre todo para minimizar la descompensación en fase vulnerable. Los elementos de monitorización que nosotros pedimos a los pacientes que utilicen son muy sencillos, un tensiómetro, una báscula y ahora pues todos tienen también un oxímetro de pulso y las biomedidas con las cuales tomamos decisiones de titulación son principalmente la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el peso diario, donde la monitorización del peso con aumento de más de 1 kilo en 24 horas es capaz de predecirnos una descompensación incipiente que se anticipa al edema de miembros inferiores o a la disnea que ha empeorado. Entonces, dentro de los pilares de educación, hay unas cosas que quiero dejarles muy sintetizadas porque hace parte de los componentes y de los pilares educativos. Es importante mencionar cuáles son los efectos deseados. Lo primero que podemos esperar de esta medicación, pero también los posibles efectos adversos y la cronología de estos efectos adversos que usualmente pues va siendo a nuestro favor con el paso de las semanas. Entonces hay que motivar mucho a los pacientes a que probablemente esa debilidad o algunos síntomas que pueden tener al inicio pues generalmente van a ceder, pero que el beneficio que hay sobre el pronóstico y sobre el control de la enfermedad es muchísimo mayor. Algo también importante es especificar la dosificación y cómo van a ser los controles y la necesidad de subir las dosis y por qué hacerlo, porque frecuentemente los pacientes tienen cierta resistencia a la titulación y en falla cardíaca la titulación de fármacos es clave en la gran mayoría de los casos. Además, tenemos que empezar ese proceso de motivación con la rehabilitación cardíaca, que es el siguiente eslabón fundamental en la mejoría de estos pacientes. El régimen flexible de diuréticos, siempre lo enseñamos en el momento del alta, consiste en este ascenso de dosis de los diuréticos de acuerdo a los signos de alarma e incluso la incorporación de diuréticos tiacídicos en el caso de pacientes que son refractarios a ello. La telemedicina, como les he dicho, tiene también algunas limitantes, entre ellas brechas en la evidencia, y esto pues lo conocíamos desde antes, porque si bien hay estudios en falla cardíaca, siempre los grupos han sido heterogéneos, las intervenciones, los resultados tal vez no han sido muy eficientes, pero definitivamente durante esta pandemia no tuvimos selección, pero sabemos ahora cómo nos ha funcionado de bien
y lo que sí exige es una coordinación entre diferentes cadenas de la asistencia clínica de los pacientes y también mucha motivación, porque realmente al inicio de todo este proceso puede incluso ser muy desgastante para el clínico y para los familiares el enfrentarse a estas tecnologías que a veces pues tienen grandes fallos y que hacen que se pierda un poco el hilo de la acostumbrada consulta que nosotros hacemos. Nosotros hemos logrado con bastante eficiencia pues poder hacer las visitas conjuntas. Para nosotros una visita conjunta pues como ustedes lo ven está conformada por la enfermera, médico general o médico internista, el paciente, el cardiólogo y ocasionalmente cuidadores desde sitios remotos. Y pudimos también consignar en nuestra revista colombiana de cardiología muy tempranamente en la pandemia algunas de las recomendaciones desde el posicionamiento de nosotros como sociedad científica y especialmente el capítulo de falla cardíaca con algunas pautas como las que ven ustedes en el lado derecho para poder establecer estas videoconferencias. Esta es otra bibliografía que les recomiendo muchísimo que habla de las listas de chequeo en fases transicionales. Lo que necesitamos es simplificar la actividad y que todo pueda quedar organizado de tal manera que nos permita hacer una referenciación rápida de la gravedad de ese paciente o la necesidad de priorización, y esas diferentes listas de chequeo son las más importantes para poder establecer esta actividad. Estos son datos de un consenso colombiano de falla cardíaca con FEBI preservada que aún no hemos publicado, donde también damos unas listas de chequeo, por ejemplo, para enfermería dentro del ámbito hospitalario o ambulatorio, y también unas listas de chequeo al alta, que se las dejo aquí con la invitación de que después revisen este material, que pues es altamente práctico, sobre todo cuando queremos establecer los protocolos. Después de una alta hospitalaria, ¿qué nos espera? Necesitamos herramientas de educación que puedan complementar toda la información que damos. El momento de la hospitalización es un momento crítico para los pacientes, para las familias, donde llega una cantidad de información que a veces suele agobiarlos, y nosotros tenemos que apoyarnos no solo en las sesiones que damos educativas de forma verbal, sino también en herramientas digitales, en materiales escritos. Nosotros tenemos también folletos educativos que han sido diseñados conceptualmente también por el grupo y que nos permiten estar afianzando a través del seguimiento telefónico todos esos conceptos que quedan allí registrados, porque también está demostrado que entregar a un paciente un material para que lo lea difícilmente de forma aislada puede transmitir la información que nosotros necesitamos. Al paciente lo que le pedimos es fundamentalmente tensión, peso y frecuencia, y vemos cómo pacientes incluso muy mayores pueden hacerlo de forma eficiente y registrarlo. Y los modelos de intensidad con los que hemos seguido a estos pacientes, pues los hemos clasificado de una manera muy gruesa en baja, moderada y alta, de acuerdo a si en esos pacientes podemos hacer solo seguimiento telefónico, si a veces tenemos que enlazarlo también con visitas presenciales o incluso con visitas de médicos a domicilio, que pueden ser los médicos que trabajan con nosotros en hospitalización domiciliaria o también con el brazo de intervención que tenemos en conjunto con cardiogeriatría. Esa combinación de diferentes estrategias es la clave porque no podemos encasillar a los pacientes que pueden tener una evolución tan heterogénea en una sola vía clínica. Entonces, el poder tener el protocolo, por ejemplo, para titulación, saber cuándo se sigue una estrategia de aumento de dosis de un medicamento de acuerdo a las biomedidas de un paciente es fundamental, porque puede seguirlo un cardiólogo entrenado, un cardiólogo que esté en suplencia, la misma enfermera o el médico general, y afortunadamente las guías de práctica clínica nos dan todas estas pautas con dosis iniciales, dosis de titulación, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, cómo resolver problemas de la consulta común, como pueden ser la hipotensión, incremento de los azoados, alteraciones del potasio. Entonces, estos materiales suplementarios y de soporte son los que nos van a permitir seguir a través de la vía clínica, independientemente del canal de comunicación, sea presencial, sea domiciliario, telefónico o por videollamada. En el empoderamiento de la familia y el paciente, nosotros también utilizamos recursos como el de la Sociedad Europea de Cardiología, es una página que se llama heartfailuematters.org, que está en 11 idiomas y que permite también a los pacientes navegar sobre diferentes preguntas y van resolviendo dudas, y esto pues también facilita la comunicación y las preguntas que se puedan generar en ellos. Adicionalmente, nosotros hemos diseñado una manilla que los identifica como miembros de esta familia de la clínica de falla cardíaca, que tiene además el teléfono nuestro
para atención a la descompensación. Adicionalmente, también quiero mostrarles recursos como este. Es una aplicación para algunos abuelitos más tecnológicos o que tienen cuidadores competentes, que es una aplicación incluso más de nefrólogos, donde hay los contenidos del potasio, el sodio y el fósforo, pero que va muy bien porque les permite a ellos ir consultando los contenidos de estos electrolitos en diferentes tipos de alimentos, y eso pues también es un recurso constante de autocuidado para ellos. En las contingencias, pues también debe haber posibilidades de sustitución de la hospitalización, y las que nosotros utilizamos con más frecuencia es el régimen flexible de diuréticos, la posibilidad de utilizar el hospital de día, que de momento lo tenemos más hacia los pacientes cardiooncológicos, la visita domiciliaria, que principalmente está soportada por cardiogeriatría, el programa de hospitalización en domicilio. También hemos hecho ingresos programados cuando se ha podido, y otros ingresos para pacientes con falla cardíaca avanzada ya en una estancia paliativa, que pueden estar incluso en el hospicio del ICAL. En estas transiciones al final de vida también es muy importante que podamos tenerlas al menos en mente, así nuestro hospital o nuestro nivel de complejidad no nos den para ello. Tenemos que saber cuándo hay que derivar un paciente que necesita atención a fin de vida o cuándo necesita opciones avanzadas de tratamiento, como puede ser el trasplante cardíaco o las asistencias ventriculares. Siempre, incluso así sea una llamada telefónica, debe haber registro de actividad. Debe quedar consignado el tema de conversación, la decisión principal que se tomó con base en ese paciente, y un seguimiento idealmente programado. Esto pues tiene muchas dificultades porque pues no sabemos la duración de cada intervención. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha todos los aspectos técnicos, pero además psicológicos y psicosociales, que esto ha traído para nuestros pacientes, y pues hay muchas limitaciones físicas relacionadas con la enfermedad, que así luego cese la pandemia del COVID y que ya luego escalemos hacia el nivel de atención que traíamos antes, pues probablemente muchos pacientes se van a seguir beneficiando de esta adaptabilidad de la clínica de falla cardíaca, con lo cual poderlo desarrollar de una forma correcta, pues va a ser un gran legado para el futuro. Esta es una gráfica densa, pero solamente quiero invitarlos a que lean el documento que hicimos de consenso de evaluación y tratamiento de falla cardíaca durante la pandemia de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y en esta lista se resume cada una de las intervenciones, tanto de posalta como educativas, como de titulación, y las citas por cardiología de falla cardíaca. Como conclusiones, entonces, debemos saber que es viable hacer esa adaptabilidad, que es necesaria, que exige la protocolización de las actividades para reducir la variabilidad entre colegas, que las barreras sensoriales de nuestros pacientes ancianos es una de las principales limitaciones, pero que conectarnos con servicios como los domiciliarios es clave, y que nuevamente la atención liderada por enfermería en clínicas de falla cardíaca ha posicionado su rol como un componente fundamental en el grupo multidisciplinario. Muchísimas gracias a todos por su atención.